Bienvenidos, estimados estudiantes. Señores y señoritas, hoy continuamos con el curso de estadística en la hoja de cálculo de Excel. Hoy vamos a construir las tablas de frecuencias de la variable cuantitativa continua. Bien. Para eso vamos a plantear un pequeño ejercicio que dice: se desea conocer las estaturas de los estudiantes de los cursos de preescolar. Para eso tenemos el conjunto de datos no agrupados de las estaturas de estos estudiantes medidas en centímetros y comenzamos haciendo todo el proceso que corresponde a hallar los valores para construcción de la tabla. Lo primero que hacemos es verificar si el total de datos coincide con el total de datos físicos. En el total de datos virtuales coincide con el total de datos físicos, y para eso vamos a funciones, le decimos contar. Ya está la función ahí. Si no está ahí, la colocamos acá en la parte de arriba donde dice buscar función, contar, le damos ir, él nos lleva a la función contar, le damos doble clic, nos selecciona y nos dice que vayamos metiendo dato por dato. Recojo con esta flechita la ventana, selecciono el conjunto de datos que va desde el A2 hasta la J6. Vuelvo y despliego la ventana y él inmediatamente me está diciendo hay un total de 50 datos. Le digo listo. Para lo siguiente, para el siguiente concepto, para hallar la tabla de frecuencias de datos cuantitativos continuos, acordándonos que la variable cuantitativa continua es aquella en forma general que toma decimales y que dependiendo del instrumento de medida pues puede tener más o menos decimales. ¿Listo? Entonces, aunque aquí se plantean números enteros, realmente estamos hablando de centímetros, milímetros, en fin, muchos submúltiplos dentro de ese valor o de ese patrón que estamos utilizando. Entonces, hallamos el dato mayor. Para eso también vamos a funciones, colocamos máximo, aquí está, o colocamos más, valor máximo, ir a buscarlo, él nos busca el valor más, doble clic de nuevo sobre el nombre de la función, recogemos la ventana y seleccionamos el conjunto de datos no agrupados de nuevo. Volvemos y desplegamos la ventana y él me está diciendo el número mayor que hay en todo ese conjunto de datos o es 138 centímetros. ¿Bien? De la misma forma buscamos el dato menor, vamos a funciones, seleccionamos min o menor, le decimos ir, él de una vez nos saca aquí la función, le damos doble clic, recogemos la ventana, seleccionamos de nuevo con clic sostenido el conjunto de datos, la base de datos, ¿bien? E inmediatamente nos va a decir el dato menor son 111 centímetros. Le damos a aceptar, él nos da el valor que está ahí. El siguiente procedimiento para hallar la tabla de frecuencias de la variable cuantitativa continua es hallar algo que se llama la amplitud total o el rango total. ¿Bien? Para esa amplitud total es una operación que ingresamos nosotros que nos indica la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Teniendo en cuenta que ya tenemos esos valores, escogemos obviamente o seleccionamos, damos clic a la celda donde está ese dato mayor menos donde está el dato menor y le damos enter. Él inmediatamente nos dice que el rango en centímetros entre el dato mayor y el dato menor son 27 centímetros. Lo siguiente que hacemos nosotros es tratar de tener una idea de cuántos intervalos para que vamos a escoger en la tabla de frecuencias para que nos queden todos los intervalos más o menos, o que nos queden concretamente, no más o menos, concretamente nos queden todos del mismo tamaño o el mismo ancho. Para eso existen dos opciones. Uno es la raíz cuadrada de n y la otra es la formulita que tenemos aquí, 1 más 3,22 por el logaritmo de n. Bien, entonces lo primero es hallar la raíz cuadrada de n. Entonces vamos a funciones, como es raíz cuadrada, colocamos ahí donde dice buscar función raíz,
le decimos ir, él nos saca la raíz, le damos doble clic a raíz y nos dice, bueno, ¿de qué quieren la raíz? Como es la raíz cuadrada de n, es el valor que está acá, y él inmediatamente nos da un valor de 7,0771067812. Bien, se supone que por este lado debe dar un valor más o menos parecido, más o menos cerca. Para eso introducimos el igual para colocar la función 1 más 3,22 por el logaritmo, y esa función vamos y la buscamos, logaritmo, bien, logaritmo de base de 10, podemos utilizar cualquiera de las dos, logaritmo o logaritmo de base de 10, bien, cualquiera de esos dos nos sirve, pero en especial esta que simplemente nos pide el número de 10. Entonces el logaritmo de base de 10, le damos a aceptar, él nos dice, introduzcamos el valor de n, que es este valor que está acá, en la celda B8, y le damos a aceptar. Y inmediatamente nos da un valor de 6,470,68,34,14. Acuérdense que este valor simplemente nos indica, es un aproximado de cuántos intervalos podemos tomar. De aquí de para allá el investigador es el que decide. Entonces nosotros decimos, bueno, yo quiero trabajar con 7, ¿ven? O yo quiero trabajar con 6. Aquí como los dos números se acercan más a 7, voy a decidir yo trabajar con 7 intervalos. O sea que el K o el número de intervalos va a ser 7. ¿Listo? Lo siguiente que necesito identificar cuál va a ser el ancho de los intervalos, cuál va a ser el valor o el rango de cada uno de los intervalos. Para ese proceso utilizamos otra operación que sería la división de la amplitud total entre el número de intervalos. ¿Bien? Y veamos esto. Nos da una amplitud total, perdón, una amplitud de intervalo de 3,9. ¿Listo? Entonces el siguiente paso es comenzar a construir ya esas, a construir la tabla de frecuencia de la variable cuantitativa continua, y comenzamos primero construyendo los valores de los intervalos, de dónde va, cuál es el límite inferior del intervalo y cuál es el límite superior de cada uno de esos intervalos, teniendo en cuenta que vamos a construir 7 intervalos. Bien, límite superior, límite inferior del intervalo. Entonces, lo primero que hacemos es llamar el dato menor, que para nuestro caso serían 111 centímetros. ¿Listo? El siguiente valor sería la sumatoria de quiénes, de ese valor que está en el límite inferior más el ancho del intervalo. Bien, y le damos enter. Aquí hay que tener en cuenta algo, que una de las cosas que buscamos es que el Excel nos facilite la operación, no estar introduciendo fórmulas, sino simplemente copiando la fórmula, o lo que uno llama arrastrar o jalar la fórmula. Bien, entonces para eso ese ancho del intervalo siempre tiene que quedar fijo. Donde está el valor del ancho del intervalo, que es el B14, vamos a colocarlo fijo con F4. Bien, le damos enter, y lo siguiente que decimos nosotros es, ojo, el comienzo del segundo intervalo va a ser el límite superior del primero. Entonces aquí lo que pido es, por favor, sáquenme o muéstrenme el valor que está en el límite superior del intervalo anterior. Teniendo en cuenta esto, jalo la fórmula, los 7 intervalos, tienen que acordarse que son 7, que no nos olvide lo que nos dijo. Número de intervalos, ya tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. ¿Listo? Me sale en 0 porque no hay valores acá. Y lo siguiente que hago es arrastrar esta fórmula que está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrastré la fórmula inmediatamente y me da los valores de los intervalos, dando como el valor mayor del último intervalo, el límite superior del último intervalo, el valor más grande o el mayor valor que tenemos en el conjunto de datos. Bien. Siguiente paso en la tabla de frecuencias de variable cuantitativa continua es hallar lo que se llama el punto medio de intervalo o marca de clase. ¿Bien? Dependiendo del autor, generalmente lo llaman así.
punto medio de intervalo o marca de clase, que es simplemente la diferencia, ¿ven? La diferencia dividido entre los dos valores extremos, en otras palabras, el promedio del intervalo de clase. Para eso utilizamos la operación entre paréntesis, porque es la división entre esos dos valores, entre el límite superior más el límite inferior dividido en el conjunto, entre los dos valores. Bien, eso nos da un valor de 112,928572 centímetros. La idea aquí es dejarlo, reducirlo solamente a 2 decimales. Entonces le damos la opción de disminuir decimales y lo vamos a dejar a 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los intervalos tienen un decimal para que quede marcada la diferencia. Y el siguiente paso simplemente es arrastrar o copiar la fórmula y él inmediatamente saca todas las marcas de clase de todos los intervalos. ¿Listo? Es importante tener en cuenta aquí que para los momentos de interpretación yo puedo utilizarlo el rango del intervalo, o sea, decir de qué valor va, o puedo utilizar la marca de clase. Lo siguiente es lo que ya hemos trabajado en los videos anteriores, donde es hallar tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa, como la frecuencia absoluta acumulada y como la frecuencia relativa acumulada. Pero aquí tiene una particularidad. Aquí tenemos la función de frecuencia. Bien, para esa función de frecuencia yo selecciono dónde van a salir los datos, como estamos haciendo acá. Me voy a funciones, busco la función frecuencia, me aparece la función frecuencia, le doy doble clic y me dice, bueno, dígame cuál es el conjunto de datos sobre los cuales vamos a trabajar. Y el conjunto, reduzco la ventana, el conjunto de datos sobre los cuales vamos a trabajar son los que están conformados desde el A2, ¿bien?, hasta el J6. Listo, vuelvo y despliego la ventana y después me dice, bueno, ¿y cuál es el grupo? Inclusive él me da una pequeña explicación en la parte inferior donde estoy mostrando con el cursor. Dice, es una matriz o referencia a rangos dentro de los cuales se desea agrupar los valores de los datos. Reduzco otra vez la ventana y tengo en cuenta esa referencia el límite superior de los datos. O sea, hasta ahí es donde voy a llegar. Siguiente paso, le doy a aceptar. Bien, teniendo en cuenta eso, él inmediatamente comienza a darme los valores que están incluidos ahí, o yo selecciono, bien, selecciono los datos que están dentro de él, selecciono, para estar seguro, oprimimos F2, Control, Shift, Enter. Bien, inmediatamente él selecciona. Vuelvo y repito, oprimimos F2, primero seleccionamos el conjunto de datos, oprimimos F2, la tecla Control, la tecla Shift, que es la de oprimir, sacar mayúsculas, la mantenemos oprimida y le damos Enter después de seleccionar. Inmediatamente nos saca cuáles son la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Para saber si nos quedó bien, lo siguiente que hacemos es hallar la sumatoria de la frecuencia absoluta que me debe dar el total de datos. Bien, le doy clic aquí donde dice sumatoria, él me escoge o me selecciona inmediatamente todas las frecuencias absolutas, le doy Enter y nos dio un valor de 50, o sea, concuerda con el conjunto de datos que hemos introducido. La siguiente frecuencia es la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada se halla o se obtiene realizando la operación del cociente o la división entre la frecuencia absoluta dividido en total de los datos, en este sumatorio total de los datos que está acá. Bien, aquí la idea es volver a copiar la fórmula o arrastrar la fórmula
para lo cual debemos dejar fija lo que corresponde al total de datos, o sea, lo que está aquí en el H16. Le digo F4, inmediatamente se me coloca entre signo pesos antes de la letra, signo pesos después de la letra, o antes del número, y le doy Enter. Recuerde que aquí la idea es dejarlo solamente a 2 decimales, ya tengo la fórmula introducida del valor, y aquí simplemente hacemos copia de la fórmula o arrastramos la fórmula hasta la última frecuencia absoluta. Inmediatamente nos da los valores de la frecuencia relativa. Teniendo en cuenta de que la frecuencia relativa debe darme un valor de 1, selecciono la sumatoria y nos dio 1 exactamente. El siguiente paso es hallar la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es ir sumando la frecuencia absoluta. Entonces la primera frecuencia absoluta acumulada es la primera frecuencia absoluta. Siguiente paso es, o la siguiente frecuencia absoluta sería la sumatoria entre la primera frecuencia absoluta acumulada más la segunda frecuencia absoluta. ¿Bien? Y ahí de para allá ya podemos copiar la fórmula. Nos va dando la conclusión de que la última frecuencia absoluta acumulada es el total de datos. Y de la misma forma hallamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada. Y la frecuencia relativa acumulada es la sumatoria de la frecuencia relativa. Entonces, la primera frecuencia relativa acumulada es la primera frecuencia relativa. Por eso le doy igual y selecciono la primera frecuencia relativa, le doy Enter. La segunda frecuencia relativa sería la sumatoria entre la primera frecuencia relativa acumulada más la segunda frecuencia relativa. ¿Bien? Y ya teniendo ahí esa opción, puedo otra vez copiar la fórmula para que me dé los valores. Y nos da la última frecuencia relativa acumulada, nos da el 100% de los datos. Hasta ahí se consigue construir la frecuencia, la tabla de frecuencias de la variable cuantitativa continua. ¿Bien? ¿Cómo se interpreta? Las interpretaciones, pues ya las hemos visto en los videos anteriores, es de la misma forma. Por ejemplo, voy a interpretar este número 6, que está aquí, que sería la segunda frecuencia absoluta. La segunda frecuencia absoluta me estaría indicando que hay 6 estudiantes que tienen entre 114,9 centímetros y 118,7 centímetros. ¿Bien? O en promedio hay 6 estudiantes que tienen 116,79 centímetros. De la misma forma interpreto la segunda o la tercera o cualquiera de las frecuencias relativas, por ejemplo esta que está acá, 0,12. Bien, ahí lo estoy seleccionando. Ese 0,12 al interpretarlo lo paso a porcentaje y digo, el 12% de los estudiantes que se encuestaron de preescolar tienen una estatura entre 122,6 centímetros y 126,6 centímetros. ¿Bien? O en promedio tienen una estatura de 124,50 centímetros. ¿Bien? Y así sucesivamente sigo interpretando las demás frecuencias que existen ahí, como la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, perdón, y aquí diríamos, por ejemplo, este 17, vamos a interpretar este 17 y estaríamos diciendo que hay 17 estudiantes de preescolar que pesan entre 111 centímetros hasta 126 centímetros. 122,6 centímetros, perdón. O sea, hay 17 estudiantes de preescolar que miden entre 111 centímetros y 122,6 centímetros. ¿Sí? Y de la misma forma interpretamos la la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, ya podríamos decir nosotros que existen el 46% de los estudiantes miden entre 111 centímetros y 126,4 centímetros.
Estimados estudiantes, hasta aquí es la explicación de la construcción de la tabla de frecuencias de variables cuantitativa continua. Próximamente continuaremos con eh, las medidas de tendencia central, cómo se hallan por intermedio de la hoja de cálculo Excel y cómo se interpretan. Muchas gracias por la atención prestada